Creo que llegó el momento de revisar si estamos dispuestos a seguir obedeciendo o no, o al menos si tenemos derecho a recibir algunas explicaciones de parte de quienes restringieron brutalmente hasta la más básica de nuestras libertades. Estoy pensando en una oposición chantajista y un gobierno cobarde. Tenemos 2 millones de cesantes, 700.000 acogidos a la ley de protección del empleo, empresas que cerraron, familias que no pudieron ir al entierro de una persona querida, viejos que han estado encerrados y solos o que murieron aislados, niños que pasaron el año entero frente a una pantalla y que tuvieron menos privilegios que las mascotas, que al menos podían dar un paseo diario. Y si retrocedemos a octubre, peor, chilenos que han gastado horas extras de viaje cada día para trasladarse porque un pelotudo, un mantenido de la primera línea, decidió quemar una estación de metro. En fin, este domingo se cumple un año desde que nuestra vida cambió radicalmente. Primero por la violencia del 18 de octubre, después la pandemia. Vamos a repasar la conducta de nuestras autoridades porque al final del día los gobiernos, los parlamentarios, los políticos en general se ponen a prueba cuando hay problemas. Y aprovecho de grabar este comentario justo cuando aparece la OMS diciendo que las cuarentenas no son eficaces, que ha habido un exceso, nótese, un exceso de mortalidad por patologías no atendidas durante la pandemia. Genio. Ahora resulta que ellos jamás sugirieron cuarentena, y menos todavía cuarentenas prolongadas. Entonces yo me pregunto, o sea, siembran el pánico, hacen proyecciones desacertadas, y ahora nada, o sea, ellos fueron meros espectadores de todo lo que pasó. ¿Dónde están también, por otra parte, los que pedían cuarentenas absolutas desde el 16 de marzo? Los que acusaban de asesino a Mañalich por no imponerla. ¿Se van a hacer cargo de los que murieron solos? ¿Se van a preocupar de recuperar los empleos que se perdieron? ¿Van a asumir alguna responsabilidad, señorita Isquia Siches? No, es que ahora esto se sabe, antes no se sabía. Eso no es verdad. Y ahí está la responsabilidad del gobierno. Estas discusiones se vienen dando hace rato en el mundo científico, pero en Chile nadie las menciona, ni el gobierno, ni los políticos, ni los medios de comunicación. Y quiero invitar, aprovechar en la pasada, a todos los que están oyendo este comentario, de revisar nuestra página web, fnm.cl, donde hay mucha información al respecto, gracias a la cooperación de 3 científicos. Y esa información está ahí desde hace semanas, si no meses. La primera explicación que tenemos que pedirle a esta ultraizquierda y a este gobierno es por qué nos estamos rigiendo desde los comienzos de la pandemia y hasta ahora por criterios e indicaciones de la OMS. Yo no soy especialista en el área de la salud, como para sostener que los criterios de la OMS tengan que ser completamente ignorados. Evidentemente, además, cuando la OMS advierte que hay que prepararse para una pandemia de una magnitud equivalente a la gripe española del año 1918, es razonable poner atención. Pero había información suficiente, abundante de hecho, sobre la OMS que permitía, o más bien obligaba, a someter a revisión lo que dicta esa misma organización. Por ejemplo, ustedes saben que la OMS es financiada en un 80% por corporaciones privadas que tienen intereses económicos, muchos de ellos ligados a la industria farmacéutica. De hecho, el financista principal de la OMS, la financista es la fundación de Bill Gates y Bill y Melinda Gates. Y Bill Gates, a través de su empresa, es dueño de 7 de los 15 prototipos de vacunas más importantes que existen. Insisto, yo no quiero decir con esto que no haya que darle ninguna credibilidad a la OMS. Me limito a afirmar que tiene conflictos de interés y que sus recomendaciones había que revisarlas bien, si es que los que la financian podían sacar ventajas económicas de una eventual vacuna o de la venta de insumos médicos. Eso para empezar. Ahora, dejando de lado el eventual interés económico que la OMS pudiera haber tenido en la pandemia, sería interesante también que nos explicaran por qué la opinión de esa organización se tomó todo el tiempo como criterio oficial, a pesar de que la OMS ha cometido errores garrafales en el pasado. El más reciente estuvo asociado a la gripe porcina, a H1N1 del 2009, que fue anunciada también como pandemia, que implicó que se gastaran 18.000 millones de dólares en una vacuna que no se necesitó, que no se usó.
Por otro, hay cosas más graves, además. Por ejemplo, la OMS se manifestó recién en los años 90 sobre los efectos del tabaco en la salud. Y después se supo que uno de sus científicos recibía plata de las tabacaleras. Minimizó la OMS también la gravedad del desastre nuclear de Chernobyl. En fin, en lo que se refiere al COVID, la misma OMS puso de ejemplo, de referente a China. A China, o sea, ahí donde se escondió información, donde desapareció un médico disidente, desde donde una viróloga tuvo que pedir refugio a Estados Unidos. Es raro, ¿no es cierto? Que mientras un virus está en la fase inicial de su desarrollo, nadie sabe mucho, una organización supuestamente científica tenga ya a un referente, a un modelo, y este sea nada menos que China. Respecto a este mismo virus, la OMS anticipó y advirtió, de hecho, una letalidad media de 3,4%. ¿Cuál fue la realidad finalmente, la letalidad real? Entre 0,2 y 0,5%, o sea, muy parecido a la influenza. O sea, lo que se traducía en una proyección de 50 millones de muertos en el mundo y cientos de miles en Chile. Y no fue así. O se equivocó o mintió, pero el hecho es que falló. Y hasta ahora, revisen los medios de comunicación en Chile a ver si alguno se atrevió a decir algo. En otras palabras, había buenas razones para revisar con cautela lo que la OMS sugería y ninguna para someterse a sus dictámenes como si fueran infalibles, pero nadie lo hizo. En lo que se refiere a las estrategias sugeridas, también se podían haber hecho críticas. Por ejemplo, la idea de confinar a personas sanas no tiene precedente en la historia, ni había sido testeada suficientemente. O sea, la revista Lancet, que es la revista más prestigiosa de medicina que hay en la actualidad, había publicado hace semanas un artículo diciendo que las medidas de confinamiento total fueron un fracaso, que el desarrollo del virus se dio más o menos de la misma manera con o sin confinamiento, y que no se vio una, cito textual, discontinuidad en la tasa de crecimiento, el tiempo de duplicación y las tendencias de los números de reproducción. O sea, en el fondo, estuvimos encerrados, pasamos el 18 fondeado, cuando esta información ya existía. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué esto no se dice? Toda esta información es pública, o sea, el gobierno la tiene, los médicos, los expertos también, y los medios de comunicación podrían acceder, pero muy fácilmente, a ella. ¿Por qué no lo hacen? Insisto, estamos hablando de hechos, estamos hablando de datos, no de teorías conspiranoides. Entonces, nosotros tenemos derecho, creo, a pedir explicaciones. Y si salimos ahora de la OMS y pensamos desde el sentido común, es muy raro que este gobierno y tantos otros en el mundo hayan tomado todas las decisiones en función de un solo criterio, el de la salud. Y en realidad el criterio es mucho más restringido porque no es la salud, sino que es una sola enfermedad. Es ridículo. O sea, cuando llevamos a nuestro hijo al jardín, por ejemplo, sabemos que se van a enfermar más. Y lo hacemos porque entendemos que quizá es mejor eso que el aislamiento. Constantemente los seres humanos estamos enfrentando y asumiendo riesgos, ponderando, midiendo. Pues bien, eso es precisamente lo que las autoridades no hicieron. No quisieron asumir. Habría que preguntarles por qué. Porque el confinamiento, por ejemplo, también tiene efectos nocivos sobre la salud. Baja de defensa, para empezar. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Que todas las políticas públicas se piensen desde un criterio tan reduccionista. Una sola enfermedad, un solo objetivo, contagio cero. No hace falta ser un experto para entender que una política pública que toma en consideración un solo factor y tiene como aspiración un resultado imposible, no puede ser una política pública razonable. Acá lo que hay, compatriotas, es miedo. Quizá en el inicio hubo cautela, pero a estas alturas es solo miedo. Lo grave es que no es miedo al coronavirus, como uno podría pensar, porque estamos siendo gobernados por políticos que se esconden cobardemente debajo de las faldas de supuestos expertos para eludir el deber que tienen de tomar decisiones a criterio, prudenciales. ¿Y qué es lo que hacen? No hacen esto y actúan conforme a lo que dicen otros. Por miedo a ser acusados constitucionalmente, por una ultraizquierda totalitaria, por miedo a las redes sociales, a los medios de comunicación. Y Mañalich no tuvo ese miedo, precisamente por eso fueron por él, para mostrarle a todos los demás que cualquiera que no siga sus instrucciones, las de esta ultraizquierda, será perseguido por parlamentarios, con acusaciones constitucionales, por fiscales, con imputaciones de delito. Miedo. Ese es el motor del gobierno.
Eso es lo que lo moviliza. Y entonces uno tiene derecho a preguntar con qué cara se presenta alguien para ser la más alta autoridad de un país si no está dispuesto a hacer uso del poder que tiene. Porque, insisto, esto no es miedo a la pandemia, es miedo a la policía política, a la policía del pensamiento. Si fuera miedo al COVID, si resulta que estamos que estamos en manos de hipocondríacos, que nos prohíben hacer reuniones de más de 10 personas, nos exigen andar con mascarillas en la calle, a recluirnos desde las 11 de la noche, no sé, estamos talibanes de la salud, entonces no se entiende por cómo es que dicen que el plebiscito habrá sido sí. No es el virus, no es el plebiscito lo que importa, es el miedo lo que prima y lo que determina las acciones del gobierno, de los medios de comunicación, de los mismos médicos. No sea que nos vayan a decir que somos culpables de homicidio, no sea que nos crucifiquen en las redes sociales, no sea que nos digan asesinos, en fin. No sea que algún fiscal de pacotilla quiera algo de figuración a costa de nosotros. Miedo y chantaje. Miedo por un lado y chantaje por el otro. Ese es el binomio que nos gobierna. Creo por eso mismo que llegó el momento de pensar, de usar la inteligencia, de pedir explicaciones, de asumir que estamos en manos de una autoridad que abdicó de sus obligaciones y fue capaz de restringir libertades esenciales, mínimas, como las de trabajar, solo por miedo a un grupo de fanáticos. Y de fanáticos que desde el 18 de octubre pasado se han hecho cargo de hacerle la vida difícil, más difícil a la mayoría de los chilenos a través de chantajes, de extorsiones, de unos medios de prensa que a su vez no hacen la pega, no cumplen con la función que tienen de revisar, de escrutar, de ofrecer antecedentes nuevos. Por eso, el 25 de octubre, yo me voy a levantar con mucho gusto y voy a ir a mi local de votación a decirle a la clase política que se vaya a la mierda, que rechazo su acuerdo, que no confío en ellos, que si tuvieran algo de decencia, deberían poner todos, empezando por el Congreso, su cargo a disposición, porque realmente son una vergüenza. Es impresentable el daño que han hecho.